Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en otro episodio de Ser Más para Hacer Más. En este episodio nos está acompañando Enrique Acevedo. Y bueno, pues Enrique es considerado como uno de los top latinos en los noticieros de Estados Unidos por parte del Huffington Post y como un Global Media Leader por parte del Foro Económico Mundial. Enrique también es un Pritzker Fellow en la Universidad de Chicago. Actualmente Enrique conduce el galardonado programa Noticieros Univisión, edición nocturna. Enrique ha entrevistado a líderes internacionales como al presidente Barack Obama, a Melinda Gates y a varios premios Nobel de la Paz como Jody Williams, a Desmond Tutu, a Kofi Annan y a Juan Manuel Santos. También ha cubierto noticias alrededor del mundo para medios impresos, digitales y televisivos, incluyendo eventos como el funeral de Fidel Castro en Cuba, el terremoto y tsunami de Japón, la epidemia de SIDA-VIH en África, la crisis humanitaria en Haití y la guerra contra las drogas en América Latina. Su trabajo también se ha publicado en The New York Times, The Washington Post, El País, Reforma, Milenio, Letras Libres y The New York Review of Magazine. No hay límites cuando creemos en nosotras mismas. Despedimos nuestros miedos y levantamos la voz. Ser más para ser más. En este espacio, cada historia es una inspiración. Bienvenidos. Enrique, me da muchísimo gusto compartir este espacio contigo. Qué carrera tan enriquecedora has tenido dentro del periodismo. Te quiero felicitar porque eres una persona muy joven, sin embargo, con muchísimos logros en todo ese tiempo que le has dedicado al periodismo. Felicidades, has hecho yo creo que cosas muy importantes y has tenido además el valor de enfrentar varios conflictos para poder traer la noticia de una manera veraz, de una manera oportuna y yo creo que eso se requiere de mucha fortaleza interior. Pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme, Angélica. Es un gusto platicar contigo. Siempre lo hacemos sin micrófono. Y disfruto muchísimo de esas pláticas. Creo que he aprendido muchísimo de nuestras conversaciones, de nuestra amistad a lo largo de los años. Y qué bien ahora hacerlo con un micrófono enfrente y espero que pues también le resulte interesante a la gente, ¿no? Oye, Enrique, me gustaría que primero nos platicaras. ¿Cómo fue tu infancia en México? Bueno, yo crecí en una familia de clase media, yo podría decir clase media baja, en la Ciudad de México, en una parte de la ciudad que se llama Guadalupeín, en la colonia Guadalupeín. Es una colonia, vivíamos en un departamento modesto, mis papás, mi hermana Graciela, que es mi hermana mayor. Y bueno, crecí, obviamente, viendo hacia atrás entiendo que era una circunstancia modesta y era una circunstancia en la que no hacía falta absolutamente nada. Tenemos acceso a educación, en nuestro caso educación privada, teníamos acceso a, yo creo que todo lo que necesitaba un niño como yo para crecer en un ambiente seguro, en un ambiente que potencializara tus capacidades. Pero bueno, pues, ahora creo que viendo hacia atrás y tratando de recordar esa experiencia, pues me saltan cosas a la vista que evidentemente en ese momento no entendía o no me daba cuenta, ¿no? Pero bueno, en un departamento ahí vivimos. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy joven, tenía como 4 o 5 años, y evidentemente esto pues tuvo, creo yo, un impacto muy importante en mí, en el sentido de que fui educado por una madre, no quiero decir soltera, porque mi papá estuvo ahí, pero de manera muy intermitente, ¿no? Siempre muy cariñoso, siempre en una figura paterna de mucha protección, pero no constante. Entonces yo digo, sin restarle mérito al rol que jugó mi papá en mi vida, que fue mi mamá la que me educó, la que me formó, la que estuvo pendiente, la que fue la columna vertebral de mi formación. Y eso, digo, fue importante para mí, tuvo un impacto importante porque de muchas formas creo que es como me acerco yo a temas relacionados con la mujer y con la equidad de género en el espacio profesional y en el espacio social, ¿no? Enrique, ¿crees tú que, porque lo he escuchado de varios hombres a quienes su desarrollo lo ha formado una mujer, ¿crees tú que
cuando ves a una mujer como tu mamá trabajar o a una mujer dedicarle tiempo, darle los límites, cuidarlos, protegerlos, amarlos y todo lo que hizo tu mamá, ¿crees tú que existe una sensibilidad mucho más profunda para esos hombres que crecen para poder aceptar el rol de la mujer como un espacio en equidad con el hombre? Eso espero. Yo espero que mejores hombres sean educados por estas mujeres, ¿no? Y en México, una sociedad tan matriarcal como la que tenemos, a veces sorprende que sigamos atorados mucho en esta agenda de inequidad, en estas expresiones misóginas, en estos abusos terribles que experimentan las mujeres en México, relacionados incluso con violencia sobre todo. Y bueno, yo esperaría que fuéramos como hombres más sensibles en acompañar esta causa de la equidad de género, porque, por supuesto, no me parece que sea simplemente un tema de mujeres, es un tema de mujeres en el que los hombres tenemos que también apoyar, reconocer y por supuesto, facilitar, ¿no? Enrique, te vienes a vivir a los Estados Unidos, me imagino que con tu mamá, a los 12 años, y entras a Houston a una escuela en donde te ponen unos sobrenombres terribles, te dicen beaner, te dicen wetback. ¿Qué siente un niño de 12 años cuando esos sobrenombres son muy discriminatorios hacia cualquier persona? Un poco de contexto para entender ese momento en mi vida, Angélica. Yo viajo a Houston para vivir con mi familia, no con mi mamá. Mi mamá y mi papá se quedan en México, yo vivo con unos tíos, ¿no? Entonces, te lo cuento porque va a ser relevante más adelante en esta historia. Yo llego a Houston y, aunque yo siempre he sido producto de esta, tú viviendo en la frontera lo vas a entender muy bien, biculturalidad, esta doble realidad entre Estados Unidos y México, nací en una etapa en la que la relación con Estados Unidos estaba transformándose en mis teens, ¿no? Digamos, pues vi el Tratado de Libre Comercio firmarse y eso de nuevo cambió mucho de la dinámica entre ambos países, no solamente en términos comerciales, sino culturales, en la percepción que existía de ambos lados. Después en la universidad me tocó el 11 de septiembre, eso también fue un factor importante para entender los cambios que están generándose en el mundo y el papel de Estados Unidos, etc. Entonces, como que siempre he vivido entre los dos países, pero cuando llegué a vivir ya como de manera permanente en Houston a los 12 años, experimenté por primera vez los lados negativos de esa relación entre ambos países, ¿no? Y la discriminación que existe sobre todo hacia México. Entonces, parte de mis días los pasaba en una escuela, en el sistema público de escuelas en Estados Unidos, al nivel de secundaria en el que yo estaba, en junior high, el primer año de secundaria. Durante el día los estudiantes que no dominaban el inglés, que era mi caso, yo no dominaba el inglés, íbamos a un programa que se llamaba ESL, English as a Second Language. Uh-huh. Y bueno, en este programa iban básicamente todos los inmigrantes, sobre todo en Houston en ese momento, pues 80-90% eran mexicanos y centroamericanos. Tomábamos cursos de inglés y luego regresamos a la escuela. Entonces nos subían unos camiones a la mitad de la mañana y en esos camiones íbamos al otro instituto y regresamos a la escuela. Y yo me acuerdo de estar arriba del camión y ver a todos los estudiantes americanos como señalando un poco el camión, como diciendo, ahí van los beaners, los frijoleros, ahí van los wetbacks, ¿no? Los espaldas mojadas, refiriéndose pues a los indocumentados que cruzaban la frontera. Conocí mucha de la realidad de la comunidad de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, porque muchos de los hijos y los compañeros, ¿no? de inmigrantes y los compañeros con los que yo estaba en la escuela ya en esa edad, pues tenían este estatus mixto. Muchas veces ellos habían nacido en Estados Unidos, pero sus padres habían llegado a este país sin documentos. Y es en realidad revelador que termine yo trabajando muchos años después en una empresa como Univision que sirve en esencia a esta audiencia, ¿no? No solamente a la comunidad indocumentada, sino a los inmigrantes, a la Hispana América que le decimos, Hispanic America, o la comunidad Latinx, que también podemos hablar de eso más adelante, ¿por qué la X? Y pues todo esto fue parte importante. ¿Cómo me sentí? Pues discriminado, no entendía cuál era el problema, porque pues yo decía, pero pues sí, yo soy mexicano, pero pues me veo igual que los demás, que ustedes, ¿no? O sea, y con los mexicanos a veces también había un poco de discriminación, porque me decían bolillo, ¿no? Me veían un poquito güerito, entonces decían, el bolillo, tú, ya, me escuchaban hablar español y se sorprendían, me decían, ¿cómo? ¿Tú eres mexicano? Yo, pues por supuesto, cuarta generación más que el mole. ¿Pero qué sentía Enrique a los 12 años
cuando escuchaba a los niñitos americanos hablar así de ustedes. ¿Qué sentías dentro de ti? ¿Qué sentías por los demás niños que estaban en el camión contigo, que iban a su clase de ESL? Bueno, primero un poco de, yo creo, frustración, rabia, ¿no? De que hubiera esta idea de eres extranjero, eres ajeno a nuestra comunidad. Cuando uno llega a una escuela nueva, pues lo que quiere es pertenecer y formar parte. Entonces no solamente eran estos como círculos sociales a los que había que pertenecer, o en el deporte o en la escuela, la parte académica, sino pues también, en este caso, racial o nacional, ¿no? Esta identidad nacional que existía ahí. Y en el corazón de Texas, en el año, pues, ¿qué sería? Más o menos 1994, por ahí, 1992. No recuerdo exactamente. Pero bueno, yo un poco de rabia, y después, de nuevo, no te das cuenta en el momento, pero van sembrándose ahí ciertas cosas, y esa semilla me parece que soy parte de lo que siento en el estómago cuando leo lo que está pasando en la frontera, con políticas como la separación familiar, con ideas de deportación masiva, con planteamientos de ellos contra nosotros, y ese hoyo en el estómago y ese coraje y esa frustración, pues yo creo que viene también de una experiencia personal. Enrique, ¿crees tú, porque nadie puede vivir en zapatos ajenos, la experiencia de otra persona? Puedes tratar de ponerte en ellos y sentir, como bien decías, empatía por alguien más. ¿Es esto una semilla que se planta dentro de ti para que años después estudies periodismo, para que años después parte, o una gran parte del periodismo que haces, es hablar sobre la crueldad, sobre las injusticias que viven tantos latinoamericanos en este país? Yo estoy seguro que sí. Mi experiencia, o al menos mi sensibilidad, sería muy distinta si abordara el tema de la inmigración, sobre todo en la era Trump, desde un escritorio en un estudio nada más, ¿no? Creo que la experiencia periodística se ha enriquecido a lo largo del tiempo, conociendo las historias de los inmigrantes, conociendo las historias de las comunidades afectadas. Creo que todos los Latinx o los hispanos en Estados Unidos. A ver, platícanos de Latinx, Sí. si quieres, El término lo utilizo por lo siguiente. Durante mucho tiempo, aquí, cuando la gente se quería identificar, no diciendo soy latinoamericano, pues eso excluía a un grupo de gente muchas veces. ¿Quiénes? Pues los que hablan español y no son latinoamericanos, españoles, gente del Caribe, ¿no? Entonces no era un término incluyente. Y después hablamos, bueno, de latinos. Vamos a hablar de latinos. Pero pues hay mucha gente que no es latina, ¿no? Y que se considera parte de esa comunidad. Entonces, para explicarlo de mejor forma, me parece que Latinx es un término que refleja la riqueza, la diversidad de una comunidad que no solamente o que todavía trata de encontrar el término adecuado para definir todo lo que es. Y es una comunidad que normalmente ha sido como etiquetada como monolítica, ¿no? Con intereses comunes, y cuando en realidad pues tiene diferentes orígenes nacionales, diferentes principios y valores, diferentes experiencias, contextos únicos. Y Latinx incluye, por ejemplo, la comunidad LGBTQ. Latinx incluye, por ejemplo, a personas que, aunque tienen un background, un antecedente en su familia latinoamericano, ellos no hablan español, pero se consideran Latinx, segundas, terceras generaciones de inmigrantes. Entonces es una forma de agrupar a todos. De incluir a todos. Y por eso lo estamos utilizando más, y bueno, hay quienes dicen, están exagerando, no es un buen uso del lenguaje. Yo creo que todo lo que refleja inclusión y diversidad es un paso adelante. ¿Nos cuesta trabajo a los latinos unirnos en Estados Unidos, Enrique? Totalmente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero por esta diversidad, ¿no? que existe entre, por ejemplo, los cubanoamericanos, su experiencia al llegar a Estados Unidos, incluso migratoria durante muchos años. La ley les permitía que una vez que ingresaran a Estados Unidos, que tocaran territorio estadounidense, si fuera por tierra, automáticamente entraban en un proceso ya legal o de legalización, una ruta de legalización.
y se asentaron en Florida. Políticamente siempre han sido mucho más activos. Podemos hablar de las causas estructurales, históricas de por qué eso ocurre, pero seamos claros, hay cerca de, vamos a decir, 60 millones de Latinx en Estados Unidos. Los cubanos representan 1 o 2% de ese universo de población, pero de los 4 senadores que pueden considerarse Latinx en términos de representación política, ¿no? 3 son cubanoamericanos, ¿no? Bob Menéndez, Ted Cruz, Marco Rubio. Nos vamos al Congreso, lo mismo. Digamos, hay una sobrerepresentación política de la comunidad cubanoamericana porque la han buscado. Eso es una parte de lo que es ser latino, es una experiencia. Otra muy distinta es ser mexicoamericano en Texas, lo estábamos platicando. Sí. Un poco lo que yo viví, y de nuevo, con un paréntesis, yo viví esto desde el privilegio, ¿no? Pero la discriminación no solamente a nivel verbal o en el bullying en la escuela, existe para nuestra comunidad y existe a nivel económico y a nivel educativo y de acceso a servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más grave. Yo apenas experimenté, digamos, la punta del iceberg de lo que es esa discriminación. O la experiencia de los venezolanos y colombianos en otras partes del país. Entonces, creo que es difícil agrupar todo esto y decir, ¿por qué no nos unimos con una causa? ¿Por qué no todos votamos en contra de Trump en 2016, por ejemplo? Bueno, porque pues cada vez hay más, por ejemplo, Latinx en el electorado, en el padrón electoral, 2/3 partes de todo el electorado hispano, de lo que conocemos como el voto latino, es nacido en Estados Unidos, Angélica. Entonces, el comportamiento de ese electorado, o de ese segmento del electorado, cada vez va a ser más parecido al del resto del país. Cada vez va a haber más gente que se identifica con políticas y con ideas como las de Donald Trump. ¿Y qué papel, hablando de los latinos que están en el padrón electoral, qué papel juega o va a jugar, porque ya vienen otro año de elecciones acá en Estados Unidos, qué papel va a jugar los Latinx en las siguientes elecciones? ¿Qué tanto realmente pueden hacer para generar una diferencia a favor o en contra de lo que pueda suceder en el siguiente año electoral? En cada ciclo electoral escuchamos la misma historia, ¿no? Este poder político de una comunidad que parece estar dormida, pero el gigante va a despertar y el camino a la Casa Blanca pasa por el barrio, ¿no? Es siempre como un poco lo que escuchamos en cada ciclo electoral. Hemos tenido instancias en las que se ha cumplido, ¿no? este pronóstico. Creo que en 2012, la reelección de Obama, el voto latino resultó clave. Todos estaban apostando que fuera lo mismo en 2016, pero seamos claros. Creo que la cifra de inversión de lo que gasta el Partido Demócrata en una elección, o lo que se espera que gaste en esta elección de 2020, está arriba de los $80,000 millones. Es lo que se gasta el Partido Demócrata en la elección, en su maquinaria, su infraestructura electoral. ¿Cuánto crees de ese dinero va a animar el voto de los Latinx, a registrarlos, a que salgan a votar el día de la elección, a que se involucren en las campañas, un porcentaje mínimo? ¿Fue también mínimo el porcentaje de los demócratas cuando Barack Obama hacia el voto latino? Sí. O sea, el voto latino, creo yo, no se ha expresado en los números que debería, en función en la proporción de su presencia demográfica, de los números de la población total de Latinx, por varias causas. La primera, me parece, porque no se han invertido los recursos, el tiempo, la energía en sacar a esta gente a votar, en registrarlos y en sacarlos a votar. No como se ha gastado ese dinero, esa energía, ese tiempo con otros segmentos del electorado. Número 1. Número 2, me parece que también las leyes que restringen la participación electoral, ¿no? Lo que conocemos como Voter ID Laws o Voter Restriction Laws, están encaminadas justamente a estas comunidades. Están encaminadas a estas comunidades como las minorías raciales, entre ellos los latinos. Y todo este clima de persecución y antiinmigrante, pues también es parte de la intimidación con la que tiene que enfrentar la comunidad. Entonces, todos estos factores y la falta de líderes que hablen a los temas que son importantes para la comunidad. Entonces, Barack Obama fue alguien que demostró tener el apoyo de la comunidad, a pesar de que no se cumplieron con muchas de las metas que había prometido, reforma migratoria integral, etcétera. Pero contó con el apoyo de la comunidad porque me parece que el liderazgo conectó con la gente.
pero también poco tiempo antes, George W. Bush, republicano, con una agenda mucho más amistosa y mucho más enfocada a obtener una reforma migratoria integral, logró un porcentaje histórico entre los republicanos para eso. Entonces, tiene que ver con los líderes, tiene que ver con la manera en la que se acercan a los temas que son importantes para los latinos. Que, por cierto, no solamente es migración, es un tema de identidad, es un tema próximo para la comunidad latina, pero también está el tema, y más importante, de empleos, economía, salud, educación, seguridad nacional, política exterior. Todo esto son temas importantes para los latinos. Oye, Enrique, hablando de los latinos, hablabas de los líderes. Yo creo que hay grupos muy puntuales con líderes latinos muy fuertes que posiblemente no hayan logrado entre ellos generar un punto de encuentro, para poder tener una voz todos juntos. Y no sé qué opines de eso. Y otra pregunta que me gustaría hacerte. La mayoría de los latinos en Estados Unidos somos mexicanos. ¿Qué le falta a esta comunidad? Y en específico, porque ahorita hablabas que los 3 senadores, de los 4, 3 son cubanoamericanos. ¿Qué le falta a la comunidad latina mexicana para participar también y para tener mucha más representación dentro del Congreso y del Senado en Estados Unidos? Creo que en parte las dos preguntas están conectadas y diría yo liderazgos políticos mucho más o sea, mayor cantidad de liderazgos políticos, mayor calidad de liderazgos políticos. Por eso es tan importante ver a un hombre como el de Julián Castro en la primaria demócrata, porque más allá de sus posibilidades de contar con la nominación, me parece que muchos jóvenes mexicoamericanos, segunda, tercera generación, que tampoco a lo mejor hablan español, porque se le critica mucho a Julián Castro, que es de origen mexicoamericano, su abuela, su mamá, pero que él no habla español. Bueno, hay muchísimos jóvenes en este país que sus papás, sus abuelos son mexicanos, que ya ellos se consideran, lo consideran parte de su identidad, pero no parte central, y que ven a alguien así que dicen, alguien que se ve como yo, alguien que suena como yo, que tiene una historia familiar parecida a la mía, ¿puede ser presidente? ¿O está en la primaria para la nominación a la presidencia? Eso es importantísimo. Lo que hizo Barack Obama por esa comunidad afroamericana, por toda una generación, Barack Obama y Michelle Obama, de afroamericanos en este país que se vieron en la posibilidad de llegar a esas instancias de poder y de influencia. Creo que cada vez debemos ver más candidatos que se parezcan a nosotros, que hablen como nosotros, que sean parte de producto de esta comunidad. Y bueno, la parte que me preocupa de los mexicoamericanos, yo creo que tiene que ver mucho con temas estructurales, ¿no? Esta comunidad empezó a crecer desde la informalidad, porque muchos de los mexicoamericanos que llegaban a Estados Unidos pues eran inmigrantes indocumentados. Claro, podemos irnos más atrás y decir, bueno, la mitad del territorio estadounidense no hace mucho tiempo era México. Entonces, Nuevo México, Arizona, Texas, California, pues es parte de la herencia mexicoamericana. El español es un idioma americano en ese sentido, porque se habló aquí incluso antes que el inglés. Y todo esto debería jugar un papel en la generación de liderazgos. ¿Por qué no vemos más nombres mexicanos, mexicoamericanos? Yo creo que a nivel comunitario, a nivel local existe, pero no se ha desarrollado tanto porque pues, hay todas estas dificultades estructurales de las que hablaba. El sistema no está construido para motivar la participación política de esta comunidad, ¿no? Así es, Enrique. Sin embargo, yo creo también puede que lo que falte es creer en sí mismo, saber que aunque se llegó a este país indocumentado y la siguiente generación obviamente ya nació aquí en Estados Unidos y posiblemente la segunda o la tercera, ¿crees que posiblemente nos esté faltando esa parte de sentirnos valiosos, de realmente creer que tenemos la capacidad para lograr el sueño que cada quien tenga, para realmente ocupar espacios dentro del poder legislativo o, por qué no, también el ejecutivo, y generar cambios a favor, no nada más de los latinos, sino de todos? En general, ¿nos faltará eso, Enrique? Pues
No dudo que sea parte de que tantos años de represión, de discriminación, hayan tenido ya un efecto a nivel, ¿no?, psicológico, pensar que no merecemos estos puestos, pensar que no tenemos la capacidad para competir por estos puestos, debe sin duda ser parte. En México tenemos esta cultura muy de achicarnos a veces frente a Estados Unidos, ¿no? Porque bueno, es que son los americanos, ellos lo hacen muy bien. Y creo que ha habido cambios culturales que nos muestran que para nada, que en el cine, ¿no? Por ejemplo. Últimamente hemos tenido... González Iñárritu, Guillermo del Toro. Me parece que todos estos son ejemplos de que los mexicanos tenemos el talento, la capacidad, la manera de competir y de dominar en cualquier mercado, aunque sea el más competido, ¿no? Entonces, eso solamente pensando en ese ejemplo, pero creo que hay muchísimos más de que sí, a lo mejor hay esto un poco una herencia de esto, pero es un chip que debe ir cambiando. Y creo que estas segundas y terceras generaciones a las que te referías, Angélica, van entendiendo mucho más. Este grupo de activistas, de dreamers, los soñadores, que son niños que llegaron aquí muy pequeños en los brazos de sus padres y que la realidad que conocen es esta realidad estadounidense americana, han sido mucho más echados para adelante, mucho más proactivos, mucho más valientes en su activismo de lo que habíamos visto a lo largo de la historia en esta comunidad. Entonces, esa parte me da un poco de esperanza y de optimismo, ¿no? Yo creo que es clave, ¿no?, tener esos role models que últimamente podemos ver en más gente, como bien lo decías. Al final del día es el ver que alguien cómo sí lo pudo lograr, para saber que si esa persona pudo, yo tengo también esa posibilidad, y que no muera esa esperanza dentro de ellos. Y sobre todo esto, ahorita hablabas de los Dreamers, yo creo que es una generación definitivamente de jóvenes muy valientes, de jóvenes que se han dado cuenta que si ellos no levantan su propia voz, nadie más lo va a hacer. Y yo creo que eso puede ser esa siguiente generación, de ese siguiente despertar, de esa siguiente participación, para poder lograr aquello que al final del día los Latinx merecen en este país. Y creo que tú lo viviste en la frontera, que me parece a mí maravilloso, porque hay una conversación nacional hoy en Estados Unidos sobre la frontera que no incluye las voces de la frontera, desafortunadamente, ¿no? Y que no incluye las experiencias de la frontera, pero quienes vivieron ahí o quienes la entienden saben que hay 12 millones de personas viviendo de uno y otro lado, que es lo mismo estar, en algún momento hay diferencias, estar en El Paso y estar en Ciudad Juárez. Es diferente a lo mejor a veces estar en McAllen o estar en Reynosa, en el contexto de la seguridad, por ejemplo. Pero las comunidades fronterizas del lado estadounidense se nutren de México, se nutren de su contacto con México. Y son las ciudades con los menores índices de criminalidad del país, incluso muy por debajo del promedio nacional, ciudades pujantes, dinámicas, que a pesar de la militarización de la frontera, que a pesar de todas estas como cargas adicionales que las que han tenido que avanzar en estos años, pues están en muy buena posición. San Diego, yo puedo pensar que es un ejemplo, un modelo que podría seguirse y que justamente vive de digamos, de estas aportaciones que hace México hacia Estados Unidos. Así es, Enrique, y yo lo vi mucho estando en la frontera. Sí, definitivamente El Paso, Ciudad Juárez, El Paso requiere y necesita, y siempre ha estado muy apegado a todo lo que sucede en México para que pueda ser una ciudad como lo ha sido, como bien lo comentabas, una ciudad pujante. Y hablando de esto, ¿cómo podemos construir un diálogo mucho más constructivo, vaya la redundancia? Pero además, ¿cómo podemos lograr? No sé si tú lo ves, porque así lo he sentido yo, que últimamente hay un rechazo mucho más grande en este país hacia los latinos. ¿Lo ves tú así? Y si sí, ¿qué podemos hacer para construir algo que a todos nos pueda unir? Bueno, me parece que habíamos logrado después de muchos años, cuando empezábamos a conversar de mi experiencia personal, habíamos logrado recomponer un poco la imagen de México en Estados Unidos y de Estados Unidos en México. Después de que históricamente ha habido mucha sospecha y mucho resentimiento en esa relación, se había empezado a componer, digamos.
la dinámica de esta relación. A partir de pues, estrechar los vínculos comerciales, culturales, políticos que existen entre ambos países. Y desafortunadamente, creo que en un momento en el que esto estaba creciendo, cuando la inmigración incluso mexicana empezaba a disminuir, veíamos mexicanos regresando al país después de estar en los Estados Unidos, porque las condiciones estaban permitiendo que lo hicieran, económicas al menos. Veíamos menos mexicanos migrando hacia los Estados Unidos porque también había mayores condiciones para permanecer en territorio mexicano. Y llega una figura como Donald Trump que arranca su campaña justamente acusando a los mexicanos, no solamente a los latinoamericanos, a los latinos en Estados Unidos, a los mexicanos inmigrantes de ser violadores y de ser criminales. Y esto no es coincidencia. Yo hablaba no solamente de una retórica anti-inmigrante, sino de una retórica anti-mexicana. Y Trump utilizó a México como una especie de punching bag a lo largo de la campaña, ¿no? Y no teníamos las herramientas, porque es una relación muy asimétrica, ni digamos, para penalizar esta conducta, ni tampoco creo que políticamente lo manejamos de la mejor manera posible para pues, evidenciar que lo que estaba diciendo el presidente no solamente no es cierto y no solamente es ofensivo, sino que no está en el mejor interés de los estadounidenses y de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo mejorarlo? Bueno, pues hay que, por un lado, subrayar la importancia que tiene México para la seguridad nacional de los Estados Unidos, para la seguridad económica de los estadounidenses, la importancia cultural que tiene México en la vida diaria de millones y millones de estadounidenses, y que somos un socio estratégico, un vecino, un aliado, ¿no? Que no puede subestimarse y que no puede maltratarse. El embajador Christopher Landau, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, dice que ya no ve la posibilidad de que el presidente regrese a esta retórica negativa y a los insultos y a las ofensas que vimos en la campaña anterior, que al contrario, que va a resaltar estos ejemplos de cooperación que ha tenido con la administración de López Obrador para decir cómo ahora en este nuevo esquema de cooperación podemos ser amigos. Lo que pasa es que eso es política. El daño está hecho, ¿no? Cuando alguien te insulta, cuando alguien te difama, cuando alguien te maltrata, la cosa no se arregla con que el gobierno mexicano, no México y los mexicanos, con que el gobierno mexicano haya decidido alinearse con el de Trump, a partir de extorsiones, a partir de amenazas. Creo que recomponer esa parte de la relación, y no sé si lo entiendan los diplomáticos en ambos lados de la frontera, eso es lo que va a costar mucho tiempo y mucho trabajo. ¿Cuáles pueden ser los primeros pasos para construir o reconstruir parte de ese tejido tan lastimado que se genera por la administración actual de Estados Unidos hacia los mexicanos? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Qué ves tú que se puede hacer para lograr? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo, una vez que se difama de esa forma, se lastima de esa forma tan pública, tan seguido, empiezas a generar algo que otros pueden considerar como una verdad, aunque no lo sea. Después de repetir y repetir lo mismo, una mentira puede convertirse en la mente de mucha gente como una verdad. ¿Qué se puede hacer? Bueno, eso lo vemos en las audiencias, sobre todo de la ultraderecha en Estados Unidos y en los medios de comunicación que alimentan estas ideas, ¿no? Fox News pasa mucho de su tiempo pues, repitiendo las ideas del presidente o a veces alimentando las ideas del presidente contra México y los mexicanos. Pero yo te puedo hablar a partir de mi experiencia como periodista y como reportero. Cuando empezó la campaña lo que sentí era mucho enojo. La gente aquí estaba muy enojada. ¿Cómo es posible que nos ofendan de esta manera, que hablen de nosotros y se expresen de nosotros así, en esos términos? Eso después pasó a miedo, ¿no? Cuando Trump se convirtió en presidente, había este clima de incertidumbre, de persecución un poco, de puedo hablar español en espacios públicos, puedo mostrar mi identidad en espacios públicos sin miedo, sin que sea víctima de algún tipo de abuso verbal o físico, de actos de violencia como se presentaron, crímenes de odio incluso, un aumento en el número de crímenes de odio en este país. ¿Lo vivimos en El Paso? En El Paso
un lugar en el que, aunque el presidente no jaló el gatillo, llevaba mucho tiempo apuntando, ¿no? a esa comunidad inmigrante, fronteriza. El autor de esa masacre, de forma deliberada, manejó kilómetros desde Dallas y fue a una tienda como el Walmart del Paso buscando justamente eso. Así es. A lo que el presidente y sus aliados en medios de comunicación y en el Congreso señalan como lo ajeno, como el enemigo, ¿no? Cuando al contrario, creo que de nuevo sobra decir lo que ha aportado esta comunidad al país. Entonces, del enojo, del miedo, pasaron después como a esta especie de desilusión. ¿Por qué mi versión del sueño americano no es considerada valiosa? ¿Por qué mis aportaciones no se están tomando en cuenta? ¿Por qué me señalan a mí como el enemigo cuando cada vez que aquí hay un desastre natural yo soy el que reconstruye las casas? Y no solamente el que cocina en los restaurantes de lujo, o las personas que limpian los cuartos de hotel, o las nannies, o los jardineros. También son los militares, los policías, los rescatistas, los científicos. Las aportaciones de esta comunidad han sido total y fundamental para que Estados Unidos sea, primero, la economía más grande del mundo, y segundo, el país que se ha construido en todo este tiempo, ¿no? Enrique, hablando de todo lo que contribuye o que ha contribuido todos Latinx, hablando de tu contribución a este país, tú hace poco recibiste tu ciudadanía americana. Ahora te consideras Mexican American. ¿Qué representa para ti ser latino y por qué es tan importante para ti alzar la voz en este país para los Latinx? Durante mucho tiempo Y ahora es, perdón, nada más, ¿y ahora es más o se mantiene igual? Sí, justo lo que te iba a decir. Yo durante mucho tiempo pensé si era importante para mí hacerme ciudadano o no, o si podía estar con mi residencia legal, que era el estatus que tenía antes de la ciudadanía, y eso era suficiente. No estaba seguro porque creo que era una pregunta sobre mi identidad, ¿no? Yo siempre me he sentido completamente mexicano, soy cuarta generación de mexicanos. Todos mis amigos y conocidos en Estados Unidos saben muchísimo de dónde viene su familia. No, viene del lado de Europa del Este y acá. Yo siempre he sabido que mi familia viene de México. Nunca he pensado que viene de ningún otro lado porque pues, mis papás nacieron en México, mis abuelos nacieron en México, mis abuelos nacieron en México. Y soy cuarta generación mexicana, igual mi esposa. Tenemos raíces en el norte del país, ¿no? Yo en Durango, mi esposa en Coahuila. Entonces, siempre me he sentido muy mexicano y eso era parte de la pregunta que me decía, pues entonces, ¿para qué voy a hacerme ciudadano estadounidense? Es un tema solamente de conveniencia legal, ¿no? Y la decisión fue muy clara y muy fácil después de que Trump se hizo presidente. Y creo que ser ciudadano estadounidense no es solamente ser legalmente o tener un papel, sino compartir una serie de ideales y de principios, ¿no? Que además están plasmados en la Constitución de los Estados Unidos. Y estos principios, estos ideales, estos valores, pues creo que también me definen a mí. Esta idea de justicia, de libertad, esta idea de equidad, de que sea la gente, ¿no? We the people, los que tengan control sobre su destino. Creciendo en un México que tenía condiciones distintas, ¿no? que aspiraba siempre a ser una democracia mucho más perfecta, o en primero ser una democracia, ni siquiera perfecta. Creo que estos ideales pues, para mí eran como me parecían fantásticos y me inspiraban un poco a hacer lo que yo era en México, y por eso decidí formar parte de esa comunidad que cree en estos principios y hacerme estadounidense. Ahora le digo a mi esposa que ya somos 3 americanos en la casa contra una mexicana, porque Flor todavía no se hace ciudadana, entonces mis 2 hijos nacieron aquí, ya somos 3 contra 1 en la casa. Oye, y hablando de Flor, hablando de tus hijos, ahorita me recordé, como tú sabes, hemos compartido tiempo juntos, tu familia, la mía, con mis 2 niñas. Ahorita que hablabas de que pasa la gente a tener temor, a no saber si podían hablar en español. Y yo te quería comentar una anécdota. Fíjate que en Nueva York, en un restaurante, estábamos mis niñas, una pareja de amigos con sus hijos, y estábamos hablando en español. Esto fue justo, no sé, posiblemente unos 3 meses después de que ganó Trump. Y una señora en el restaurante, enojada como no tengas una idea, no sabes lo enojada que estaba, fue, nos gritó y nos dijo que nos calláramos y que si no podíamos hablar en inglés,
que nos saliéramos del restaurante. Y era una persona que estaba de comensal también. Por supuesto que yo volteé a verla y le dije, tenemos el derecho de hablar cualquier idioma. Y en Nueva York. Que decidamos. Entonces, llegó el gerente, nos pidió una disculpa. La verdad es que más bien le dijo a la señora que si no le parecía, que ella podía retirarse, lo cual me pareció extraordinario. Pero a mis hijas les pareció, se asustaron, se quedaron viendo, y entonces yo tuve que hablar con ellas, como tú lo harías con Emilio, con Patricio. Yo les dije que nunca se nos podía olvidar de dónde veníamos, para no perdernos en el camino hacia donde queríamos ir. Obviamente me preguntaron qué quería decir. Les dije que tienen que sentirse orgullosas de sus raíces, que son mexicanas. Les dije, las tres tuvimos la ventaja de nacer en Estados Unidos, lo cual nos permitió serlo. Y la responsabilidad, ¿no? Así es, pero no podemos olvidar que también somos mexicanas. Y no he querido yo que se les olvide el español, porque tú sabes, y lo vas a empezar a vivir cada vez que crezcan más tus niños, sí, cómo se les empieza a olvidar hablar español. A mis niñas yo nada más les hablo español en la casa. Y hablando de esto, Enrique, me encantaría que nos platicaras, porque yo te he visto convivir con Flor y con Emilio, y ahora obviamente pues a Patricio nada más lo conozco en fotografías, que está divino, felicidades. ¿Qué es para ti ser papá? ¿Qué valores les estás inculcando a tus hijos? Y si ahora tienen algunos mucha más presencia que otros por lo que se está viviendo en ese país, por lo que estamos viviendo también en México, ¿qué es para ti la familia? Bueno, primero, sobre que es una pena, ¿no? Lo que tuvieron que experimentar tus hijas, además en una ciudad como Nueva York, tan cosmopolita, sí, tan diversa, tan incluyente. Es increíble. Imagina lo que pasa en lugares como Tennessee o en Oklahoma o en Colorado, en lugares de todo el país, pero en el corazón de este movimiento un poco que ve con ojos de sospecha y a veces con ojos de miedo, ¿no? La nueva realidad demográfica de los Estados Unidos, porque es un hecho. En este país, gusto o no, cada vez más se va a ver como nos vemos nosotros. Se va a ver menos como se ven ellos. No estoy planteando esto entre ellos y nosotros, simplemente estoy hablando de una realidad demográfica. Cada vez Estados Unidos va a ser más parecido a lo que somos como comunidad latinex. Texas es un estado que en cualquier momento en los próximos año y medio va a convertirse en un estado, me choca el término, pero dicen de minoría-mayoría, es decir, la población, el mayor número de habitantes de Texas van a ser de origen latinex o identificarse como latinex. Esto ya ocurre en Nuevo México, va a ocurrir en Arizona muy pronto, California. Evidentemente, y así, ¿no? El resto del país. Y esa es parte, creo que, de la ansiedad demográfica, que le dicen elegantemente a veces al racismo, pero que sienten muchos estadounidenses de lo que está pasando. Y entiendo, pero bueno, pues es parte de la realidad, de la evolución de este país que nació con inmigrantes. Como papá, mi experiencia como papá ha sido fantástica porque creo que ha sido la experiencia que me ha cambiado más profundamente, ¿no? Más que cualquier otra a lo largo de mi vida, ser papá me ha hecho casi pensar en la idea de que uno nace también ese día con los niños, con otra persona. Y es un poco como el poder. No te cambia, pero sí te exhibe. Entonces, todo lo bueno y lo malo que soy sale como en tu rol de papá, ¿no? Y en tu rol de familia. Espero que más bueno que malo. Y lo que yo busco la paternidad es eso. Tratar de ser la mejor persona posible, mi mejor versión posible, para enseñar a partir del ejemplo, porque me parece que eso es lo más poderoso. Las lecciones, las enseñanzas que realmente se quedan en la vida son las que vienen del ejemplo, y que ellos vean a su papá, pues espero yo, como una persona que ellos, de la que ellos se puedan sentir orgullosos, ¿no? Que sean hombres con una vocación de servicio a los demás. Pues me parece importantísimo por los privilegios en los que nacen y la responsabilidad que esos privilegios conllevan. Que tengan esta vocación de servicio, que sean gente que entienda que hay una realidad de género completamente distinta a la que vivió su papá y sus abuelos, en la que ellos y las mujeres en su vida y ellos como hombres en la vida de muchas mujeres son iguales en todos sentidos, profesional, personal, físico, emotivo, ¿no? Intelectual,
absolutamente iguales en todos sentidos y por lo tanto deben ser tratados y remunerados de manera equitativa y que sean pues idealmente personas que puedan dejar una mejor circunstancia de la que ellos recibieron, pay it forward, ¿no? Un poco. Eso es lo que espero de mis hijos y bueno, vamos a ver, porque es una tarea de tiempo completo. Lo más difícil que he hecho en mi vida pues, es educar a los niños. Ayer Patricio, el bebito, se porta de maravilla, pero el hermano no durmió en toda la noche. Entonces llego del noticiero a mi casa 12 y media, se despiertan, se alquiló a dormir, a las 4 de la mañana se fue a dormir. Un rollo, pero pues es parte del negocio. Y están tan poquito tiempo con nosotros porque la tarea como padres yo creo que es enseñarles a sacar sus alas, a que crezcan, a que éstas crezcan, para que en un momento partan y agarren su propio vuelo, ¿no? Yo creo que eso va a ser de las experiencias más difíciles que vamos a vivir como papás, pero también de las que más nos van a llenar al saber que hicimos bien nuestro trabajo. A veces como papás no nos damos cuenta que los hijos son prestados. Nos los presta la luz, el universo, como cada quien le quiera llamar, para forjarlos, para poner límites, para amarlos, para educarlos, para apoyarlos y enseñarlos a volar de la mejor forma, como bien decías, que podemos como papás. ¿Te ha hecho realmente tener una introspección a ti, Enrique, desde que eres papá? ¿Y te ha dado el querer ser más como hombre, como obviamente papá, como esposo, como amigo, desde el nacimiento de tus hijos? Sí, y creo que la parte que me sorprende de todo esto es que no he estado enfocado en lo profesional. Yo siempre me he considerado una persona muy ambiciosa, con muchos planes, con muchas ideas en el plano profesional. Y el nacimiento de mis hijos, muchos amigos me han dicho, no, es que ahora vas a salir motivadísimo a trabajar y vas a querer hacer más y ganar más y hacer más proyectos. Bueno, eso es lo que he querido toda mi vida. Pero el impacto que tuvo el nacimiento de mis hijos es ser mejor persona, estar más preparado, no en lo profesional, sino en lo humano, ¿no? Desarrollar estos valores de ser un ser compasivo, empático, paciente, ¿no? Las cualidades que realmente importan en la vida, porque en México creo que tendemos a vincular mucho el éxito con el dinero, mucho el éxito con la notoriedad, la fama, la popularidad, y eso realmente, pues todo eso es efímero. Me parece que el éxito real, el éxito es ser la mejor versión posible de lo que podemos ser, y mostrar eso a nuestros hijos me parecería la lección más valiosa que podemos dejarles. En lo que puedan ellos mostrar su mejor versión, ser las mejores personas. A los hombres en México, Angélica, yo me acuerdo de chico, incluso muchas de las mujeres en mi vida era como, uy, qué guapo, vas a romper muchos corazones. No porque sea guapo o no sea guapo, sino porque pues, tu mamá y tus hermanas yo creo que te ven con ojos de amor y te dicen guapo, ¿no? Entonces, como a todos los hombres en sus casas, sus mamás, sus hermanas les han de decir eso. Como que hay esta expectativa de que el hombre exitoso es el hombre que tiene muchas novias y rompe muchos corazones, y el hombre que, pues sí, da la lana en su casa y se acabó. Y creo que ahora hemos ido construyendo una como identidad mucho más integral de lo que es ser un buen hombre. Y es ser un hombre comprometido con tu relación de pareja, ¿no? Es ser un hombre comprometido con tu trabajo, pero no solamente hacer dinero, sino hacer dinero de una manera derecha, ¿no? Y que además ayude a otras personas y que tenga un impacto positivo en su comunidad y que te involucres en la formación, educación de tus hijos, no como ya llegó papá, hazle caso, ¿no? Cambia pañales, tú levántate en la noche, ayuda a mamá que está dando pecho y sé una motivación para ella porque se está llevando por mucho la carga dura de este trabajal que es formar niños y educarlos y hacerlos que sobrevivan, porque dependen completamente de su madre en este momento, sobre todo cuando era bebé Emilio y ahorita que es bebé Patricio. Entonces creo que, y me da gusto que ser hombre ya es, la entidad real es algo mucho más integral, no solamente es el machote mexicano, que bueno, si hay de eso y todo, y puedes además ser una figura masculina, una presencia importante en la vida de tus hijos que digan, cabrón, ¿no? O sea, mi jefe es un tipo
sin miedo, echado para adelante, valiente, pero no lo expresa con broncas y con gritos y con groserías, lo expresa con compromiso, con servicio, con causa, ¿no? Como puede ¿Y ser siendo vulnerable? Pues también. Yo creo que eso requiere de muchísima fortaleza interna, ¿no? Sin duda, ¿no? Es una parte que también estamos como culturalmente, hay esta expectativa de que no se puede ser vulnerable y la paternidad, pues yo creo que rompe con todas esas... La despierta. La despierta sin duda, ¿no? Ahora me da risa porque estoy viendo películas con Emilio, ¿no? Una cosa así, y me dan ganas de llorar. Le digo a Flor, ¿cómo es posible que me hagas llorar viendo The Lion King? ¿No? Pero bueno, es parte de... Sí, yo creo que te abre una parte que a veces, como dices tú, como hombre, la tienes cerrada, porque crees que el ser valiente, que el tener esa fortaleza interna, te prohíbe ser vulnerable, cuando es exactamente lo contrario. Se requiere de mucho valor el abrirte a todos los sentimientos que al final del día como seres humanos los tenemos. Y realmente tu reto más grande ha sido el ser papá, Enrique. Sin ¿Crees duda. que es? Sí. Sin duda. Creo que es lo más importante que voy a hacer en mi vida. No sé si ha sido el reto más importante, pero estoy seguro que es lo más importante que voy a hacer en mi vida. La experiencia, no hay nada que se parezca a la experiencia y nada que la reemplace, ¿no? Pero no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde, desafortunadamente, en la vida. Y parte de lo que me ha dado la experiencia, llevo ya 20 años haciendo periodismo, es, por ejemplo, esta idea que cuando empecé a hacer periodismo dije, es que si quiero tener éxito, tengo que tener la gran entrevista o la gran ¿no? premisa, la noticia que nadie tiene. Claro, eso es importantísimo y construye una carrera, es parte de lo que te posiciona, lo que te permite desarrollar tu voz. Pero me he dado cuenta que las mejores entrevistas y las mejores historias que he tenido la oportunidad de contar, el gran privilegio del periodismo no está en el acceso al poder. Al revés, está en el acceso y en permitir y facilitar que la gente que no tiene poder pueda hablar y enfrentar al poder. Es excelente, Enrique. No podría estar más en ese mismo espacio contigo. Yo también considero que el ser mamá de Valentina y de María Ignacia ha sido mi mayor reto, y ellas han sido mis más grandes maestras. Tengo pues ya varios años de conocerte y para mí parte de lo que nos une como amigos y de lo que admiro de ti es que has sido una mujer muy consciente de ese rol que tienes, a partir del privilegio no solamente económico, del privilegio de ser una persona con el carácter, con la personalidad, con la circunstancia que te colocó en el lugar que te colocó. Has usado esa voz para ayudar a otras mujeres, para ayudar a una comunidad, para ayudar al país en muchos sentidos, y tu historia de éxito profesional, empresarial, creo que cuando platicamos me platicabas de tus ideas y de lo que quieres ser, de las ambiciones que tienes en el futuro, decía, es tan importante que la gente conozca esa historia, un poco por lo que hablaba yo de los liderazgos políticos en Estados Unidos con los mexicanos, porque creo que para las mujeres es importante ver a mujeres así, aprender de ellas, motivarse de ellas y decir, sí podemos estar en esas circunstancias, sí podemos, si te preparas, ¿no? si eres más para hacer más, si te pones en esa posición, esa frase que tú tanto repites y que tanto, que es tan cierta, pues hay resultados, ¿no? Y se puede ser mamá, y se puede ser empresaria exitosa, y se puede ser una persona que tiene curiosidad intelectual y que encabeza causas y que enfrenta adversidades con dignidad y con entereza. Entonces, me parece que es en ese sentido lo que más admiro, lo que más aprecio de nuestra amistad. Muchas gracias. Enrique, oye, ahora me gustaría hacerte una serie de preguntas, sí, y te pido que nos compartas lo primero que se te viene a la mente. Va. ¿Qué libro marcó tu vida? Híjole, muchos. Buena pregunta. Voy a contestarte como le contesto a Flor cuando me pide que le recomiende algo. Le recomiendo lo último que leí. Porque creo que en este momento de mi vida lo que más ha marcado mi vida fue el último libro que he leído. Y estoy leyendo ahorita una biografía de Katharine Graham, la que fue la publisher, la dueña del Washington Post,
una biografía extraordinaria, es un tabique, pero la verdad que nunca me había dado el tiempo de hacerlo por leer otras cosas más de coyuntura y este compromiso con una prensa independiente, crítica, con un contrapoder, con el rigor y con lo que significa una institución como el Washington Post, pues me parece que en este momento de mi vida es un libro que me ha marcado. Entonces el último y el más reciente, digamos, es esta biografía de Katharine Graham. ¿Qué significa para ti ser valiente? Para mí ser valiente significa reconocer que vamos a enfrentar miedos en muchas situaciones en las que nos vamos a encontrar. Reconocer que el miedo no debe de definir la manera en la que reaccionamos ante esas situaciones. Eso es ser valiente. ¿Qué crees que sucede después de morir? No lo sé, pero idealmente sé que después de morir lo que sucede es que dejaste algo distinto en tu paso. Esta dicha de pasar tiempo en la tierra sin fu ni fa, como decimos, sin haber cambiado nada, sin haber dejado nada. No me refiero a lo material, sin haber ayudado a nadie. Hay un quote que me encanta en inglés, lo voy a traducir medio mal, pero es un poco como la medida del éxito está en si tus acciones transformaron la vida de alguien más para bien. Y creo que eso es lo que debe de pasar cuando nos vamos de aquí. Cuando mueres, si tuviste la capacidad de transformar la vida de alguien más para bien, entonces ya lo que pase después es ganancia. ¿Qué te da miedo? Bueno, terror todo lo que tenga que ver con mis hijos, ¿no? Cuando empiezan a caminar los muebles y cuando están comiendo que no se ahogue porque no sé qué. La verdad que mi esposa se burla mucho de mí por eso, Angélica, pero voy a ser muy honesto. Yo creo que hay un grado de estrés postraumático en lo que hago, ¿no? Además, después de mucho tiempo cubriendo situaciones de conflicto o ambientes hostiles, pues debe de haber eso, ¿no? Que lidiar con situaciones de vida o muerte en el trabajo, no yo arriesgando mi vida. Aunque en algunas situaciones, pues si estamos afuera de Fukushima reportando que la planta nuclear está a punto de explotar o que estalló ya un reactor, pues estás arriesgando de alguna forma tu vida o en otros lados, para no hacer el cuento muy largo, porque se supone que es respuesta rápida. Pero creo que haber visto, haber sido testigo de mucho de lo peor que somos como seres humanos, se ha expresado desafortunadamente con una mayor aprensividad en el trato con mis hijos, y es algo en lo que estoy trabajando para que no para nada se refleje mal en ellos, ¿no? ¿De qué manera creas paz en ti? Keeping it simple es la respuesta. Soy un hombre de placeres sencillos, y esos son familia y tiempo fuera, ¿no? Y el aprendizaje, todo tipo, ¿no? Intelectual, emocional, y haciendo la mayor cantidad de ejercicio que pueda cuando se pueda. Y ahora termina este enunciado. Me desconecto practicando. Me desconecto practicando mi rol de papá. Es la única parte del día en la que realmente no estoy checando celulares, ni estoy pendiente de nada. De veras que si hay un breaking news, realmente espero que no me agarre en ese momento porque me lo voy a perder. Muy bien. La vida es... maravillosa. Bien. Enrique, qué gusto platicar contigo ahora, como lo mencionabas cuando iniciamos esta conversación, que hemos tenido muchas, tú, Flor, y yo en diferentes lugares, y siempre son conversaciones dinámicas de diferentes temas, pero muchísimas gracias por acompañarme en este podcast de Ser Más para Ser Más. Eres alguien que verdaderamente ha sido, y estoy segura seguirá siendo, una voz muy fuerte para toda la comunidad latina, alguien que ha sabido ser más para poder hacer más en todo el espacio periodístico al que te has dedicado, pero sobre todo a darle voz a los Latinx. A mí me parece algo muy importante y que ojalá a partir de todo esto que tú haces se puedan desprender más liderazgos de más gente de los Latinx aquí en Estados Unidos. Entonces, muchísimas gracias, Enrique, por esta gran conversación, y ojalá te podamos tener en algún otro espacio. No, por lo general nuestras conversaciones son con mucho más ruido porque hay niñas gritando por allá y animales y los otros niños. Pero bueno, que disfruté muchísimo ese tiempo contigo, Angélica. Gracias por invitarme. Felicidades por el podcast. Gracias por fijarte en el periodismo que hago, que es un poco distinto. No es un periodismo para mí. Creo que es un periodismo para la gente que tengo la oportunidad de servir. Yo creo que eso que haces, Enrique, ese a través tuyo darle voz a tanta gente, es algo extraordinario. Enrique, muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Un placer.